Hay películas que no te cuentan una historia, te la susurran, te la dejan caer entre silencios, entre miradas, entre campos de trigo que se mueven bajo un cielo gris de posguerra. Y cuando terminas de verlas, no estás del todo seguro de qué viste exactamente, pero sientes que algo dentro de ti ha cambiado para siempre. El espíritu de la colmena, filmada en 1973 por Víctor Erice, es una de esas obras que viven en el límite entre el cine y la poesía. Una película que durante décadas ha sido estudiada, analizada, admirada, y sin embargo que todavía guarda secretos en cada fotograma. Hoy vamos a entrar en ese mundo. Vamos a detenernos en los detalles que la mayoría de los espectadores no notó la primera vez, ni la segunda, ni quizás la tercera. Porque esta película fue construida con capas y cada capa esconde algo nuevo. Si estás viendo esto por primera vez, bienvenido. Si ya conoces la película y crees que la entiendes, quédate, porque es probable que hoy la veas con otros ojos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún análisis como este. Ahora sí, empecemos. Existe un detalle que la mayoría de los espectadores pasa por alto desde el primer minuto de la película, y es precisamente el título. El espíritu de la colmena no es solo una frase poética elegida por su belleza sonora. Es una referencia directa a un ensayo del escritor belga Maurice Maeterlinck titulado La vida de las abejas, publicado en 1901. En ese ensayo, Maeterlinck habla del espíritu que gobierna la colmena, esa fuerza invisible y colectiva que dirige a cada abeja sin que ninguna lo sepa conscientemente, sin que ninguna pueda rebelarse contra ella. Ahora piensa en la España de 1940, el contexto en el que transcurre la película, una sociedad bajo el régimen de Francisco Franco, donde cada ciudadano era una abeja dentro de una colmena gigante e invisible, donde las reglas no se decían en voz alta, pero todos las obedecían, donde el individuo no existía realmente, solo existía la colmena. El padre de Ana, Fernando, es apicultor. Pasa sus días cuidando colmenas reales mientras escribe cuadernos filosóficos sobre las abejas, pero su obsesión no es accidental, es el espejo perfecto de su propio mundo. Él también vive dentro de una colmena. Todos en esa película viven dentro de una colmena. Y Víctor Erice lo sabía perfectamente cuando eligió ese título, en plena dictadura, sabiendo que los censores no entenderían lo que estaba diciendo, pero que el público sí podría. El año 1973 es fundamental para entender esta película. Erice la filmó bajo la censura franquista, lo que significa que cada imagen, cada diálogo, cada símbolo, tuvo que pasar por el filtro de funcionarios del régimen que decidían qué podía mostrarse y qué no. Esto obligó a Erice a construir un lenguaje cinematográfico completamente velado, donde nada se dice directamente pero todo se dice. La película fue aprobada por la censura porque en apariencia es simplemente la historia de una niña pequeña que se obsesiona con la película de Frankenstein y cree que el monstruo es real, inocente, inofensiva. Pero debajo de esa superficie había un retrato devastador de la sociedad española de posguerra. El silencio entre los adultos, el matrimonio roto, el soldado republicano que aparece escondido en un granero, la soledad absoluta de los que perdieron la guerra. Los censores lo dejaron pasar porque no supieron leerlo, o quizás algunos sí lo leyeron y decidieron mirar para otro lado. En cualquier caso, el resultado fue una de las obras más valientes del cine español del siglo XX, escondida en el cuerpo de una película de ensueño infantil. Cuando Víctor Erice buscaba a la protagonista de su película, no buscaba una actriz infantil entrenada, no quería artificialidad, no quería a alguien que supiera recitar frases frente a una cámara. Lo que buscó fue algo mucho más difícil de encontrar y mucho más difícil de fabricar. Una presencia. Anna Torrent tenía 4 años cuando la descubrieron, y lo que tenía en los ojos era algo que los directores de fotografía llaman profundidad natural. Sus ojos eran enormes, oscuros, capaces de transmitir estados emocionales complejos sin que ella supiera exactamente qué estaba haciendo. Erice construyó escenas enteras alrededor de los ojos de Anna Torrent. Hay un primer plano de sus ojos mientras ve el Frankenstein de 1931 en el cine del pueblo que dura varios segundos y que es, sin exageración, uno de los momentos más poderosos de la historia del cine europeo. No hace nada, no llora, no sonríe, solo mira. Y en esa mirada hay terror, fascinación, reconocimiento, algo que todavía los críticos siguen intentando describir con palabras. Aquellos ojos se convertirían en el emblema de la película, y Anna Torrent se convertiría en uno de los iconos del cine español.
incluso sin haber hecho nada más que existir frente a la cámara de la manera más auténtica posible. La película que se proyecta en el pueblo al comienzo de la historia no es cualquier película, es el Frankenstein de James Whale, filmado en Hollywood en 1931, con Boris Karloff interpretando al monstruo. La elección de esta película específica dentro de la película no fue al azar. El monstruo de Frankenstein es, en la narrativa occidental, el símbolo por excelencia del ser rechazado, del ser que no pertenece, del ser que fue creado por otros y luego abandonado a su suerte. En la escena más famosa del Frankenstein de 1931, el monstruo conoce a una niña junto a un lago. Ella no le tiene miedo. Juegan a lanzar flores al agua. Y cuando el monstruo, sin maldad, la lanza a ella también al lago, la niña muere. La escena fue tan perturbadora para el público de 1931 que fue cortada de muchas versiones durante décadas. Es precisamente esta escena, esta imagen de inocencia que encuentra la muerte sin entender lo que está pasando, la que queda grabada en la memoria de Anna. Y lo que Erice está haciendo es trazar un paralelo. Anna también es inocente. Anna también no entiende la muerte. Y Anna también está a punto de encontrarse con algo que el mundo adulto no sabe cómo explicarle. Lo que muchos espectadores no notan es la profundidad de la identificación que Anna desarrolla con el monstruo de Frankenstein. No es solo que le tenga lástima, es que Anna se reconoce en él. El monstruo es un ser que no encaja en su mundo, un ser que fue construido por fuerzas que no eligió y que luego fue rechazado por todos los que lo rodean. Anna vive en un hogar donde los adultos están emocionalmente ausentes. Su padre está encerrado en sus pensamientos y sus abejas. Su madre escribe cartas a alguien que no es su marido, perdida en un amor del pasado que quizás sea anterior a la guerra. Isabel, su hermana mayor, sabe más del mundo pero usa ese conocimiento para manipularla. Anna está sola dentro de su propia familia, dentro de su propio pueblo, dentro de su propio país. Y cuando ve al monstruo en la pantalla, ve a alguien que también está solo, alguien que también no pertenece, alguien con quien finalmente puede identificarse completamente. Esta es la razón por la que cuando Isabel le dice que el monstruo no murió realmente, que es un espíritu que vive en la casa abandonada y que puede convocarse si le dices tu nombre, Anna lo cree sin dudar, porque Anna necesita creerlo, necesita que exista alguien como ella en algún lugar. En el corazón de la película hay un elemento histórico que muchos espectadores que no conocen la historia española no detectan inmediatamente: el soldado. A mitad de la película, Anna descubre que en la casa abandonada hay un hombre escondido. Le lleva comida, le da el reloj de su padre. Y cuando más tarde el hombre es encontrado y asesinado por las autoridades, Anna queda marcada para siempre. Ese hombre no es simplemente un fugitivo genérico. Es un soldado republicano, un hombre del bando perdedor de la Guerra Civil Española, que todavía en 1940 estaba siendo perseguido y ejecutado por el régimen franquista. Su presencia en la película es un acto de valentía política enorme por parte de Erice, porque mostrar simpatía por un republicano, incluso implícitamente, incluso en 1973, seguía siendo peligroso. El soldado lleva ropa con una insignia que identifica su afiliación. Está herido, está solo. Y lo único que le da calor en sus últimas horas de vida es la inocencia de una niña que no entiende la política pero que siente que ese hombre necesita ayuda. La relación entre Anna y el soldado es uno de los momentos más hermosos y más desgarradores de toda la película, porque en ella Erice dice sin decirlo que los niños aún no han aprendido a odiar a quien el régimen quiere que odies. La madre de Anna, Teresa, tiene uno de los personajes más enigmáticos y más subestimados de la película. Mientras su marido Fernando llena cuadernos con reflexiones sobre las abejas, Teresa escribe cartas, largas cartas. Cartas a alguien que nunca vemos, a alguien cuyo nombre nunca se dice, alguien que en la película se describe solo como el destinatario de una nostalgia profunda e irresoluble. Hay una escena en la que Teresa va a la estación del tren a dejar una carta, y en esa escena hay una melancolía tan densa que casi se puede tocar. ¿A quién escribe Teresa? Los análisis más cuidadosos de la película sugieren que escribe a un amante del pasado, quizás a alguien que murió en la guerra, quizás a alguien que tuvo que exiliarse. Quizás un amor imposible de antes de la posguerra que representa todo lo que ella perdió cuando España perdió su libertad. Teresa no es solo una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Teresa es el símbolo de toda una generación de españoles que vivieron sus vidas reales solo en el interior.
que guardaron sus verdaderos afectos en cartas que quizás nunca llegaron a ninguna parte, porque el destinatario ya no existía o ya no podía responder. Fernando, el padre interpretado por Fernando Fernán Gómez, es un personaje que muchos ven como un hombre distante y frío. Pero hay algo mucho más complejo en él que merece atención. Sus cuadernos no son simplemente diarios de apicultura, son reflexiones filosóficas profundas sobre el orden, el sacrificio, la individualidad y la colectividad. Fernando lee a Maeterlinck. Fernando piensa. Fernando es un intelectual que sobrevivió a algo que destrozó su mundo interior y que encontró en las abejas la única metáfora capaz de darle sentido a lo que ve a su alrededor. Hay una escena en la que Fernando está frente a su colmena con una máscara protectora, y la imagen es tan poderosa en su simbolismo que resulta casi literal. Es un hombre que necesita protegerse para poder acercarse a la verdad sin ser destruido por ella. Fernando sabe lo que es la colmena, sabe que vive dentro de una. Y a diferencia de su hija, que todavía puede buscar al monstruo con esperanza, él ya no puede hacer nada más que observar y escribir y protegerse con su máscara. Hay una escena en la película que durante años fue objeto de debate entre los espectadores y que muchos interpretaron de maneras completamente opuestas. Ana sale al campo y come una seta. No sabemos si lo hace por curiosidad, por inocencia, por hambre o por algo más oscuro que ningún adulto en la película está equipado para notar. Lo que sabemos es que la seta es venenosa y que poco después Ana aparece desorientada en un estado que la película presenta como una especie de trance o ruptura con la realidad. Algunos críticos leyeron esto como un intento de suicidio infantil, la consecuencia de haber presenciado la muerte del soldado y de no poder procesar ese trauma. Otros lo leyeron simplemente como la ingenuidad de una niña que aún no distingue entre lo que se puede comer y lo que no. La genialidad de Erice es que no resuelve la ambigüedad. No te dice cuál es la interpretación correcta. Te da los dos significados simultáneamente y te deja elegir. Pero lo que sí hace la escena de la seta con certeza es marcar el momento en que Ana cruza un umbral. Antes de la seta, Ana todavía vive en el mundo de la imaginación. Después de la seta ya no está completamente en ninguno de los dos mundos. El pozo que aparece varias veces en la película no es un elemento decorativo del paisaje de Castilla, es uno de los símbolos más cargados de toda la obra. En la mitología y el psicoanálisis, el pozo es un símbolo del inconsciente, del descenso hacia las capas más profundas de la psique, del lugar donde se guardan los miedos y los deseos que no pueden vivir en la superficie. Ana se acerca al pozo, se asoma, mira hacia adentro. Y lo que ve en el fondo del pozo es oscuridad, su propio reflejo distorsionado, el espacio donde viven los espíritus que su hermana le describió. El pozo también conecta con la idea del umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos que atraviesa toda la película. Ana vive en ese umbral, después de ver al monstruo en la pantalla, después de conocer al soldado, después de comer la seta, Ana ya no está completamente en el mundo de los vivos. Está en ese espacio intermedio donde los niños muy sensibles a veces quedan atrapados cuando el mundo adulto no les da las herramientas para procesar lo que sienten. La casa abandonada donde Ana cree que vive el espíritu del monstruo es otro elemento que la mayoría de los espectadores ve como un simple decorado rural sin prestarle suficiente atención a lo que representa. Esa casa no es solo un edificio vacío, es un espacio liminal, un espacio que existe entre el mundo ordinario y el mundo de lo que no tiene nombre. Las casas abandonadas en el cine frecuentemente funcionan como portales, como lugares donde las reglas normales del tiempo y de la realidad no aplican del todo. En el contexto de la España de posguerra, una casa abandonada también tiene otra resonancia. Puede ser la casa de alguien que murió en la guerra, o de alguien que tuvo que huir, o de alguien que fue detenido y del que nadie habla porque hablar de él sería peligroso. El hecho de que sea precisamente en esa casa donde aparece el soldado republicano no es casual. Ese soldado pertenece a ese espacio intermedio, ese espacio de lo que fue borrado oficialmente pero que sigue existiendo en los márgenes, en las casas abandonadas, en las memorias de los que sobrevivieron. Isabel, la hermana mayor de Ana, es el personaje más complejo y más mal comprendido de la película. A primera vista parece simplemente una niña un poco cruel que disfruta asustando a su hermana pequeña, pero su función en la narrativa es mucho más profunda. Isabel es el personaje que ya ha empezado a aprender las reglas del mundo adulto. Ya sabe mentir de manera estratégica, ya sabe usar la información como herramienta de poder. Cuando le dice a Ana que el monstruo de Frankenstein no murió en la película, que es un espíritu que puede convocarse diciendo tu nombre, no lo hace solo para asustarla.
Lo hace porque sabe que esa mentira le dará poder sobre su hermana durante un tiempo, y al mismo tiempo, sin saberlo conscientemente, está iniciando a Anna en algo mucho más importante. La idea de que la realidad puede ser construida mediante el lenguaje, que decir algo con suficiente convicción puede hacer que se vuelva real para quien lo escucha. Isabel es el primer corruptor de Anna, pero también es, paradójicamente, quien le da a Anna la herramienta que necesitará para sobrevivir emocionalmente a todo lo que vendrá después, la capacidad de crear su propia realidad mediante el ritual y la palabra. La fotografía de El espíritu de la colmena fue realizada por Luis Cuadrado y es, sin ningún tipo de exageración, una de las cinematografías más hermosas del cine europeo del siglo XX. Cuadrado tenía una enfermedad que estaba afectando progresivamente su visión en el momento en que filmó esta película, lo que hace aún más extraordinario lo que logró. La paleta de colores que eligió, dominada por los tonos dorados, ocre, ámbar y amarillo, no es simplemente una elección estética, es una decisión narrativa. El amarillo y el dorado son los colores del otoño, de las cosas que están en el proceso de terminar, de la luz que aún es bella pero que ya está declinando. Toda la película transcurre en ese estado de declive hermoso y melancólico. El mundo que vemos no es un mundo en construcción, es un mundo que ya pasó su mejor momento y que ahora solo puede recordar lo que fue. La luz entra siempre de manera oblicua, nunca directa, siempre filtrándose a través de ventanas, de árboles, de cortinas. Es la luz de algo que se esconde. Es exactamente la luz que necesitaba una historia sobre una sociedad que no puede decir la verdad en voz alta. El tren es uno de los objetos más cargados de simbolismo en toda la película y uno de los que menos atención recibe en los análisis convencionales. El tren aparece en varias ocasiones, trae al soldado republicano al pueblo y más tarde se lo lleva en la forma de su muerte. Teresa va a la estación a dejar una carta. El tren en el cine de posguerra europeo es frecuentemente un símbolo de conexión con el mundo exterior, con una realidad diferente a la que se vive en ese espacio cerrado y asfixiante. Para los personajes de esta película, el tren es lo que los conecta, aunque sea de manera agonizante, con algo que no es el pueblo, con algo que no es la posguerra, con algo que quizás podría ser diferente. Pero el tren también pasa y se va, siempre. El tren nunca se queda. Y eso también es parte de su significado. La posibilidad de escape existe, llega y se va sin que ninguno de los personajes logre montarse en ella. Ya mencionamos los ojos de Anna Torrent, pero vale la pena detenerse específicamente en los primeros planos que Eraise elige hacer de esos ojos a lo largo de la película y en lo que cada uno de esos primeros planos está comunicando. Hay un primer plano de sus ojos mientras ve el Frankenstein en el cine. Hay otro cuando ve morir al soldado, o más precisamente cuando entiende que el soldado ha muerto. Hay otro cuando se asoma al pozo. Hay otro en la escena final, bajo la luna. En cada uno de estos momentos, Erice detiene la narrativa completamente. El tiempo se suspende, y lo único que existe en la pantalla son esos ojos que miran algo que nosotros no podemos ver, pero que podemos sentir. Lo que Erice está haciendo con estos primeros planos es trasladar la narración desde el mundo exterior, el mundo de los eventos y las acciones, hacia el mundo interior de Anna. Nos está diciendo, lo importante no es lo que está pasando afuera, lo importante es lo que eso le está haciendo por dentro a esta niña. Y en esa decisión está toda la filosofía del cine que Eraise practica. El cine no como registro de hechos, sino como exploración de los estados del alma. Hay una escena que muchos espectadores recuerdan como perturbadora, pero que pocos analizan en profundidad. Isabel mata al gato. Lo hace con una frialdad desconcertante para su edad, con una curiosidad clínica sobre la muerte que no parece del todo inocente. Para Anna, que presencia o descubre lo sucedido, ese gato muerto es la primera confrontación real con la muerte que no está mediada por una pantalla de cine. El Frankenstein fue la muerte en la ficción, el gato es la muerte en la realidad. Y entre esas dos muertes hay un camino que Anna está recorriendo sin mapa. Lo que hace Erice con esta escena es establecer un gradiente de muerte que Anna va atravesando a lo largo de toda la película. Primero la muerte en el cine, luego la muerte del animal, luego la muerte del soldado y finalmente la muerte simbólica de su propia inocencia. Cada muerte la acerca un poco más al mundo adulto que no quiere y un poco más al mundo del espíritu que sí quiere. Y en ese movimiento está todo el arco emocional de la película. Una de las características más radicales y más conscientes del cine de Erice en esta película es el uso del silencio. El espíritu de la colmena tiene una cantidad extraordinariamente pequeña de diálogos para hacer un largometraje. Los personajes no hablan entre sí, los adultos no se explican.
Los niños hacen preguntas que no reciben respuesta. Y en ese silencio masivo que ocupa la mayor parte de la película, Erice está diciendo algo muy preciso sobre la España de posguerra. Era una sociedad que había aprendido a callarse, una sociedad donde decir las cosas en voz alta era peligroso, donde el silencio era una forma de supervivencia, donde las verdades importantes solo podían transmitirse mediante gestos, miradas, o no siendo transmitidas en absoluto. Fernando y Teresa apenas se hablan. No hay peleas, no hay reconciliaciones, no hay conversaciones reales. Solo la coexistencia silenciosa de dos personas que comparten un espacio, pero que ya no comparten nada más. Y ese silencio entre ellos es más elocuente que cualquier diálogo que Enrique pudiera haber escrito. La escena final de la película es una de las más debatidas y más interpretadas del cine español. Ana, después de todo lo que ha vivido, después de la muerte del soldado, después de la seta, después de la fiebre y el delirio, se levanta en mitad de la noche, sale al campo bajo la luna, y en el borde de un pozo o en el espacio abierto de Castilla, dice en voz alta: «Soy Ana», llama al espíritu. Llama al monstruo que su hermana le dijo que podría convocar diciendo su propio nombre. Hay varias formas de leer esta escena. La más oscura dice que Ana ha sufrido una ruptura psicológica real, que el trauma acumulado de ese verano la ha dejado en un estado de disociación del que quizás no regresará completamente. La más poética dice que Ana ha completado un ritual de iniciación, que al decir su nombre en la oscuridad está reclamando su identidad frente a un mundo que intenta borrársela, igual que el régimen intenta borrar las identidades de todos. La más esperanzadora dice que Ana simplemente ha decidido que el espíritu existe porque necesita que exista, y que esa decisión de crear realidad mediante la fe es lo que la mantendrá viva emocionalmente en el mundo difícil que le toca habitar. Erice no te dice cuál es la correcta, te da las tres simultáneamente. Esa ambigüedad no es una debilidad del guión, es su mayor fuerza. El último y quizás más poderoso de los detalles ocultos de esta película no está en ella misma, sino en lo que generó después. Guillermo del Toro ha mencionado en múltiples entrevistas que El espíritu de la colmena es la película que más ha influido en su obra. El laberinto del fauno, filmada en 2006, es en muchos sentidos una respuesta directa al cine de Erice. También transcurre en la España de posguerra. También tiene como protagonista a una niña que crea un mundo de fantasía para sobrevivir a una realidad adulta brutal. También usa el monstruo no como enemigo sino como figura de reconocimiento y pertenencia. Del Toro ha dicho que vio El espíritu de la colmena por primera vez siendo niño y que sintió que alguien por fin estaba describiendo exactamente lo que él sentía, que la imaginación no es una escapatoria de la realidad, sino la única herramienta que tienen los seres más vulnerables para soportarla y eventualmente transformarla. La influencia de Erice se extiende también al cine de Carlos Saura, de Julio Medem y de toda una generación de cineastas europeos que aprendieron de El espíritu de la colmena, que el cine puede ser al mismo tiempo completamente específico y completamente universal, que una historia sobre una niña en un pueblo de Castilla en 1940 puede decir algo verdadero sobre cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo que alguna vez haya tenido que crear una realidad propia para sobrevivir a la que le tocó. El espíritu de la colmena no es una película que se termine de ver cuando los créditos aparecen en la pantalla. Es una película que sigue viviéndose, que sigue haciéndose preguntas dentro de ti mucho después de que apagas la televisión o cierras la laptop. Eso es lo que diferencia el arte verdadero de todo lo demás. No te da respuestas, te deja con mejores preguntas. Y si esta conversación te ha dado ganas de volver a ver la película, o de verla por primera vez, o de ver El laberinto del fauno con nuevos ojos, entonces este análisis cumplió su propósito. Nos vemos en el próximo video.